profesor y compañeros, quería comentarles qué opinan acerca de que lo peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver defender los pobres a los ricos culpables de su propia pobreza. Es muy contradictorio, pero la gran mayoría de las veces sucede. Esto nos indica el gran Paulo Coelho. Sin más preámbulos que darle, vamos a dar a conocer nuestro tema en desarrollo junto al equipo, que es la muerte civil que inhabilita a los funcionarios procesados por delitos de corrupción. Queremos enfatizar en nuestra tesis que nos encontramos en contra de la inhabilitación de los funcionarios públicos con el Decreto Supremo de la Muerte Civil. Gracias. Muy buenas tardes, vamos a dar respuesta a la pregunta número 4 sobre las dos evidencias documentadas en el párrafo de desarrollo. Para el abogado penalista Carlos Caro, la ley de muerte civil cumple de manera parcial el objetivo de la ley debido a que solo prevé la inhabilitación perpetua solo en casos graves de corrupción en organizaciones criminales y en programas con fines asistenciales. En cambio, el ex procurador anticorrupción Cristian Salas, en los delitos de corrupción se debe distinguir los de tipo común, donde aplicar la inhabilitación perpetua consideró que sería desproporcional. Los de los de tipo grave, como son los casos de organizaciones criminales y los delitos que recaen en los bienes de uso asistencial por montos superiores a 15 UIT, es adecuada la inhabilitación perpetua, porque en el derecho penal la pena siempre está orientada a la resocialización del sujeto, explicó. Muchas gracias. Otra pregunta importante es si las evidencias respaldan nuestra tesis. Nuestra respuesta es que definitivamente sí. Todos los ciudadanos consideramos nosotros de que de alguna u otra forma hemos tenido acceso a muchísimos de los casos de corrupción que hemos visto que han sido revelados en los últimos años. Incluso algunos cometidos después del 2016, donde se realizó la aprobación de la ley de la muerte civil. Más aún, dada la crisis actual por la que estamos pasando, hemos visto muchísimos otros casos más de corrupción cometidos por nuestros funcionarios públicos que muchísimo daño le han hecho al país. Por lo tanto, nuestra posición actual es que se debería reafirmar los vacíos que hay en esta ley de la muerte civil para que de esta forma cortemos de raíz la corrupción y podamos evitar que personas que ya se han aprovechado de sus cargos vuelvan nuevamente a tener la misma posición y puedan definitivamente volver a caer en los mismos incidentes. Podrían contradecir a nuestra tesis en nuestro párrafo argumentativo. Hemos considerado que podría ser necesariamente los casos actuales de corrupción a los que todos hemos tenido acceso. Dada la situación, hemos visto muchísimos casos de corrupción donde mediante la compra de productos sanitarios o implementos sanitarios se han generado grandes incrementos, no necesariamente por el tema de oferta-demanda de lo que todos los países hemos sido testigos, sino que de manera malintencionada se han incrementado los precios con la finalidad de poder aprovecharse de manera personal de la diferencia en un precio real y un supuesto precio por el que fueron adquiridos. De esta forma se ha evitado de que el gobierno pueda a cabalidad poder cumplir los objetivos para los que fueron destinados ciertos fondos. Buenas noches. Con relación a las evidencias documentadas que hemos utilizado para respaldar la tesis en el párrafo contraargumentación, se resume en lo siguiente. Según el acuerdo plenario número 2-2008 del Poder Judicial, la pena de inhabilitación es la privación o suspensión de uno o más derechos políticos, civiles y profesionales a la persona que infringe su cargo o abusa de su posición de poder para delinquir. Esto quiere decir la pérdida del derecho a participar en la administración pública. Esta inhabilitación puede ser temporal o perpetua. Gracias. En relación de la pregunta de cuál es la reafirmación de su tesis, nosotros reiteramos estar en contra de la inhabilitación temporal
de un funcionario público, ya que no hay manera de demostrar que una vez culminado el tiempo de su sentencia, el ciudadano sea rehabilitado y se encuentre apto nuevamente para ejercer una función en el Estado. En la pregunta de qué reflexión o valoración textual ha fundamentado la conclusión, nosotros invocamos a la ciudadanía para que tome conciencia y se informe un poco más al momento de escoger a las autoridades al mando de cargos en el Estado, de tal manera eliminar la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Buenas tardes. Con respecto a las principales fuentes de información, tenemos dos. La primera, del diario Perú 21, con respecto a la ley de la muerte civil, y si esta es una solución frente a la corrupción. Sobre esta publicación hemos podido analizarla y hacer nuestra postura. ¿Sí? Nuestra postura con respecto al tema propuesto. Y la segunda fuente de información es de la página de Andina, donde Frente Amplio propone muerte civil para los funcionarios corruptos. ¿Sí? Con respecto a esta publicación hemos podido hacer nuestra contraargumentación y reafirmar nuestra postura del caso con respecto a la muerte civil. ¿Sí? Antes de terminar mi presentación, quisiera desafiar a todo el público oyente para que reflexionen un poco más con respecto a este tema, se informen un poco más, porque no podemos tener funcionarios públicos con distintos tipos de antecedentes. No podemos. Quisiera que lleguen a casa, buscar información con respecto al tema y tengan una claridad de que el Perú no necesita funcionarios así, no necesita tipo de personas así. Entonces, ese es mi mensaje final. Muchas gracias.